¿Recuerdas cómo olía la casa de tus abuelos? Ese aroma mezcla de café recién hecho, pan dulce, cera para muebles y el aire tibio que se colaba por las ventanas abiertas. Hoy vamos a hacer algo más que una lista. Vamos a abrir una puerta al pasado, a esas casas mexicanas que ya no existen, pero que siguen vivas en la memoria. Porque antes las casas no solo se habitaban, se sentían. Cada rincón tenía una historia, cada mueble una herida del tiempo, cada objeto una anécdota que ahora parece sacada de un sueño. Hoy vamos a recordar 26 cosas raras que tenían las casas mexicanas y que desaparecieron, esas cosas que tal vez todavía tienes guardadas en el fondo de un cajón o en el fondo del corazón. Vamos a empezar despacio, como quien entra descalzo a una casa antigua, dejando que el pasado nos hable al oído. ¿Listo? Número 1. El tapete de peluche en la sala. ¿Lo recuerdas? Ese tapete que parecía un trozo de nube pero que atrapaba cada mota de polvo del universo. Había de colores: vino, beige, verde musgo, y cuando uno era niño, tirarse ahí era como caer sobre un campo de ternura. Pero barrerlo, eso sí que era un castigo. Hoy casi nadie los usa, pero bastaba una sola mirada para saber que esa casa tenía su toque elegante. Número 2. El teléfono fijo en forma de hamburguesa, de Labios o de Garfield. En los 90, el teléfono era un símbolo. No había redes sociales, así que la espera del timbre era emoción pura. Y si alguien en casa respondía y gritaba, «Es para ti», el corazón se aceleraba. Algunos tenían ese cable en espiral que terminaba todo torcido. Y sí, más de uno se enredó con él mientras hablaba horas con... ¿Recuerdas cómo olía la casa de tus abuelos? Ese aroma mezcla de café recién hecho, pan dulce, cera para muebles y el aire tibio que se colaba por las ventanas abiertas. Hoy vamos a hacer algo más que una lista. Vamos a abrir una puerta al pasado, a esas casas mexicanas que ya no existen, pero que siguen vivas en la memoria. Porque antes las casas no solo se habitaban, se sentían. Cada rincón tenía una historia, cada mueble una herida del tiempo, cada objeto una anécdota que ahora parece sacada de un sueño. Hoy vamos a recordar 26 cosas raras que tenían las casas mexicanas y que desaparecieron, esas cosas que tal vez todavía tienes guardadas en el fondo de un cajón o en el fondo del corazón. Vamos a empezar despacio, como quien entra descalzo a una casa antigua, dejando que el pasado nos hable al oído. ¿Listo? Número 1. El tapete de peluche en la sala. ¿Lo recuerdas? Ese tapete que parecía un trozo de nube pero que atrapaba cada mota de polvo del universo. Había de colores: vino, beige, verde musgo, y cuando uno era niño, tirarse ahí era como caer sobre un campo de ternura. Pero barrerlo, eso sí que era un castigo. Hoy casi nadie los usa, pero bastaba una sola mirada para saber que esa casa tenía su toque elegante. Número 2. El teléfono fijo en forma de hamburguesa, de Labios o de Garfield. En los 90, el teléfono era un símbolo. No había redes sociales, así que la espera del timbre era emoción pura. Y si alguien en casa respondía y gritaba, «Es para ti», el corazón se aceleraba. Algunos tenían ese cable en espiral que terminaba todo torcido. Y sí, más de uno se enredó con él mientras hablaba horas con su primer amor. Número 3. Las fundas bordadas del refrigerador y la licuadora. ¿Quién inventó eso? No lo sabemos, pero las abuelitas mexicanas convirtieron cada electrodoméstico en una obra de arte. Con encaje, flores de listón y hasta el nombre bordado. Todo tenía su funda: el televisor, el microondas y hasta el garrafón. Hoy las cocinas modernas son minimalistas, pero aquellas, aunque recargadas, eran un museo del cariño. Número 4. Los platos de peltre. Azules con puntitos blancos. No había comida más rica que la servida en uno de esos. Y si se caían, no se rompían, solo se abollaban, como la vida misma. Los de peltre eran inmortales. Hoy casi nadie los usa, pero aún puedes encontrarlos en los mercados, colgados como recuerdos de una época en que la simpleza era suficiente. Número 5. El televisor con puertas. Ese mueble enorme que ocupaba medio cuarto y que había que abrir para ver la tele. Cuando se apagaba,
La pantalla hacía ese puntito blanco brillante que se quedaba flotando unos segundos, y en ese instante, el silencio llenaba la casa. Hoy las pantallas son planas, pero ninguna tiene esa magia. Número 6. La vitrina de cristal con copas que nadie usaba. Había copas de colores, floreros, figuritas de porcelana y hasta fotos de la boda de los abuelos. Nadie podía tocar nada. Era el altar del orgullo familiar. Si una copa se rompía, era casi una tragedia. Pero qué bonitas se veían cuando entraba el sol por la ventana y las hacía brillar. Número 7. El tapete del baño en forma de U. Esa reliquia que abrazaba la base del excusado y que siempre estaba húmeda. Nadie sabe por qué existía, pero en su momento era sinónimo de estilo. Había de peluche, de felpa o tejidas. Hoy solo quedan en la memoria, y en las fotos viejas de los baños con cortinas de delfines. Número 8. El buró con un vaso de agua y un radio reloj digital. ¿Quién no despertó con ese pitido insoportable o con una estación de AM anunciando la hora exacta? Y ese vaso de agua, con un poco de polvo al día siguiente, era un clásico. Porque las casas mexicanas estaban llenas de costumbres pequeñas, de esas que no parecen importantes hasta que desaparecen. Número 9. El mantel de plástico transparente. Debajo de él, el mantel bonito. Porque había que cuidarlo. Aunque nadie lo veía. Pero así era la lógica de antes. Proteger lo bonito, incluso si había que esconderlo. Número 10. Los cuadros con relieves o imágenes religiosas que cambiaban de color según el ángulo. ¿Recuerdas a Jesús que te seguía con la mirada? ¿O esas vírgenes que brillaban con la luz? Muchos daban miedo, pero también eran parte de una fe cotidiana, doméstica. Estaban ahí, sobre el comedor o en la recámara, vigilando silenciosamente cada día. Número 11. Los muebles forrados con plástico. Sí, aquellos sofás que te pegaban a las piernas en verano. Nadie los entendía, pero eran símbolo de estatus. Y aunque el plástico se cuarteara, se quedaba puesto. Para que no se ensucie, decían las mamás. Ironías del pasado que hoy se recuerdan con una sonrisa. Número 12. Los ventiladores de aspas metálicas. Pesaban como un auto, pero eran eternos. Su zumbido era la banda sonora de las tardes calurosas. Algunos tenían hasta 3 velocidades, aunque la tercera parecía querer despegar la casa. Y podríamos seguir, pero ¿sabes qué es lo más bonito de recordar todo esto? Que al hacerlo, recordamos también a las personas. A esa abuelita que siempre decía no corras, que tiras el florero. A ese papá que llegaba con el mandado y acomodaba el pan en la panera metálica. A esa mamá que ponía flores de plástico en la mesa porque así no se marchitan. Porque detrás de cada cosa rara, había una historia. Y detrás de cada historia, había amor. Dime en los comentarios, ¿cuál de todas estas cosas tuviste tú en tu casa o en la de tus abuelos? Y si no te ha pasado todavía, te invito a que un día, sin prisa, abras el baúl de los recuerdos, y veas que la casa más bonita no es la moderna, sino la que aún huele a infancia. Seguimos este viaje al pasado, y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también extraña esas casas mexicanas de antes. Esas donde el tiempo pasaba más despacio, donde el reloj de pared sonaba cada hora, y donde hasta el silencio tenía su propia melodía. Vamos con la número 13, las cortinas de cuentas de colores. Eran esas tiras que colgaban en las puertas, hechas de plástico o de madera, que sonaban cada vez que alguien pasaba. ¿Cómo olvidarlas? Siempre se enredaban, y más de uno se llevó un susto en la noche cuando las rozó sin querer. Pero su sonido era único, como si la casa hablara. Hoy casi no se ven, pero en su momento daban un toque moderno y bohemio a cualquier hogar. Número 14. El reloj de pared con gallo o con frutas. Ese reloj redondo que estaba en todas las cocinas, con números grandes y manecillas negras. Algunos tenían el dibujo de un gallo que cantaba cada hora, otros, racimos de uvas o peras pintadas. No marcaban el tiempo con precisión, pero marcaban la vida con cariño. Número 15. Los cuadros tejidos con estambre y palitos de madera. Sí, esos que parecían ojos de Dios, hechos en la escuela o en los talleres de manualidades.
Cada casa tenía uno colgado en algún rincón. Algunos hasta tenían nombre bordado o el año en que se hicieron. Hoy, esos pequeños adornos son un símbolo del ingenio y la ternura de antes, cuando el arte nacía de las manos, no de una pantalla. Número 16. El florero con flores de plástico o de tela. A veces con polvo, siempre coloridas, eternas. Eran parte esencial del comedor o la sala. Había quien les rociaba perfume para que parecieran naturales. En muchas casas eran el centro de la mesa, testigos de cumpleaños, sobremesas y risas. Y aunque hoy preferimos lo natural, esas flores falsas tenían algo que las reales no. Duraban tanto como los recuerdos. Número 17. El cuadro del último zapper. Casi todas las casas tenían uno, y muchas veces justo encima del comedor. No importaba si era bordado, pintado, o de esos que tenían marco dorado y fondo brillante. Era parte de la identidad del hogar. Una mezcla de fe y costumbre que se pasaba de generación en generación. Número 18. Las figuritas de porcelana en forma de ángeles, perros o bebés. Algunas venían en pares, otras estaban incompletas, pero todas tenían un valor sentimental enorme. Estaban en los burós, en las repisas, en las vitrinas. Algunas tenían un ojo roto, pero nadie se atrevía a tirarlas. Porque no eran solo adornos, eran pedacitos de historia familiar. Número 19. El calendario del carnicero o la ferretería. ¿Quién no tuvo uno? Con paisajes, mujeres en bikini, santos o carros antiguos. Era el típico regalo de fin de año. Cada mes se arrancaba con cuidado, y cuando se terminaba el año, el calendario seguía colgado, aunque ya no sirviera. Porque en las casas de antes, nada se tiraba, todo encontraba un segundo propósito. Número 20. La tele con antena de conejo. ¡Ah! ¡Qué tiempos! Cuando había que mover las antenas o ponerles papel aluminio para que agarraran bien la señal. Y todos conocían a alguien que gritaba desde el sillón. Ahí, no te muevas. Ver el canal 5 o el 2 con interferencia era parte del ritual. Hoy lo recordarás con cariño, porque aunque la imagen no era perfecta, la compañía sí lo era. Número 21. El frutero de mimbre o de plástico con frutas falsas. Las manzanas brillaban demasiado, las uvas parecían de vidrio, y las naranjas tenían un color imposible. Pero ahí estaban, decorando la mesa. Algunos niños, y no digas que no, mordieron una alguna vez, y se dieron cuenta de que no eran tan apetitosas como parecían. Número 22. La televisión encendida sin que nadie la viera. Sí, porque antes la tele era casi un miembro más de la familia. Se encendía desde temprano y se apagaba hasta la noche, con el himno nacional. Era el sonido de fondo de la vida cotidiana, noticieros, novelas, caricaturas, y el clásico, ya va a empezar siempre en domingo. Número 23. Los muebles de madera con olor a cera y brillo nuevo. Ese aroma que llenaba la casa después de limpiar. La cera se aplicaba con cuidado, y luego venía el trapo para sacarle brillo. Las mamás decían que así se mantenían los muebles vivos. Y tal vez tenían razón, porque aún hoy, ese olor basta para transportarnos a la infancia. Número 24. La radio que siempre estaba encendida. Desde el noticiero de la mañana hasta los boleros de la tarde. Era compañía, era ruido de fondo, era hogar. Algunas tenían perillas grandes, otras perillas rotas, pero todas funcionaban. Y si se movía el dial y sonaba estática, alguien decía, no le muevas, que ya casi agarra. Número 25. Las cortinas gruesas con holanes y encaje. Pesadas, con varillas metálicas. Algunas tenían doble capa, una decorativa y otra translúcida. Cuando se movían con el viento, parecía que el tiempo también respiraba dentro de la casa. Y número 26, la caja de galletas llena de hilos y agujas. Esa sí que no podía faltar. El clásico engaño mexicano. Abrías con ilusión, pensando en galletas, y terminabas viendo carretes de hilo, botones y agujas. Pero esa caja, la de mantequilla danesa, está en el corazón de millones. Porque representa algo más que una costumbre. Representa la ingeniosa forma en que las mamás mexicanas le daban valor a todo.
Tal vez algunas de estas cosas te hagan sonreír, o quizá te den un pequeño nudo en la garganta. Porque más allá de los objetos, lo que extrañamos es el sentimiento. Esa calidez de hogar, ese sonido de platos, ese eco de voces. Si llegaste hasta aquí, te invito a que cierres los ojos un momento e imagines tu casa de antes. El piso frío, el olor a frijoles, la risa de alguien que ya no está. Y si algo de esto te tocó el corazón, déjame un comentario. Porque mientras hablemos de estas cosas, nunca van a desaparecer del todo. Al llegar al final de este recorrido por las casas mexicanas de antes, uno se da cuenta de algo muy importante. No son los objetos los que desaparecen, somos nosotros quienes dejamos de verlos, quienes dejamos de escucharlos y de sentirlos. Porque cada mesa, cada mueble, cada electrodoméstico tenía un lugar en la historia de alguien. Cada cosa rara estaba llena de vida, de amor, de rutina y de recuerdos. Piénsalo, una casa no es solo paredes y techo. Es memoria. Es risa que resuena, aroma que se queda pegado en la piel, manos que limpian, preparan comida o acomodan flores. Las casas de antes, con todos sus objetos peculiares, eran escenarios de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de aquellos momentos que hoy nos sacan una sonrisa, a veces, una lágrima. Recordar estas 26 cosas raras es también recordar a las personas que nos rodeaban. La abuelita que siempre decía no toques eso, el tío que se sentaba en su sillón favorito, la mamá que lavaba y planchaba con cuidado, el hermano que escondía caramelos en la alacena, todo eso convivía con los objetos, y juntos formaban un universo que ya no volverá, pero que sigue latiendo en nuestra memoria. Y lo más curioso es que muchas veces olvidamos que lo que parecía cotidiano, lo que veíamos todos los días, es lo que más nos marca. El tapete de peluche en la sala, las cortinas de cuentas de colores, la caja de galletas llena de hilos, cada cosa tenía un pequeño pedazo de historia, y cada historia llevaba un pedazo de nosotros. Hoy, nuestras casas son diferentes. Modernas, minimalistas, efficientes. Todo tiene un lugar, todo tiene sentido, todo es funcional.